Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra sesión ordinaria de febrero, muy puntuales el 1 de febrero, y con el tema que pues sabemos que es de mucho interés para todos acerca de leucemia linfoblástica aguda. A nombre de toda la mesa directiva, les damos la bienvenida para esta sesión. El doctor Mellón estará por acá con nosotros en unos minutos para acompañarnos a esta sesión, pero bueno, a nombre de todos les doy la bienvenida. Antes de entrar de lleno a nuestra sesión, les queremos recordar que está programado pues ya dentro de unas semanas nuestro curso de actualización en hematología, que tiene pues esta finalidad principal de ayudarlos a preparar el examen del Consejo de Hematología, pero está abierto para quien quiera inscribirse al curso. Ahí con el código QR pueden sacar la información pues detallada del curso. Y este año, para hacerlo un poco distinto a los años previos y que no se volviera tan pesado hacerlo 3 días tan intensivos seguidos, decidimos dividirlo en 3 sábados diferentes para poder, pues, ver el programa completo, pero con un poco más de tiempo para no saturarlos. Y las fechas son 25 de febrero, 4 y 11 de marzo. Podrán ver el programa un poco más adelante, donde tenemos pues ponentes tanto nacionales como internacionales muy buenos y nos dará mucho gusto recibirlos a todos ahí. También queremos que vayan anotando por ahí en sus agendas estas fechas para que las dejen reservadas para nuestro congreso de este año, que va a ser del 25 al 28 de octubre. Todavía es una sorpresa la sede porque he visto que mucha gente nos ha preguntado, pero bueno, vamos a dejar las sorpresas para irlas dando poco a poco, pero por lo menos vayan reservando esas fechas para vernos este año de nuevo de forma presencial. Y ahora sí, entrando de lleno a nuestra sesión, pues como ustedes lo vieron, será sobre leucemia linfoblástica aguda y tenemos pues la presentación de un caso y después a dos ponentes muy buenos que les voy a presentar un poco más detalladamente. Como toda sesión ordinaria, empieza por la presentación de un caso clínico que en esta ocasión corresponde al Instituto Nacional de Nutrición y lo va a presentar la doctora Guadalupe Ceja, que es residente de segundo año de hematología y pues con el apoyo de su profesora titular del curso, que es la doctora Débora Martínez. Después de la presentación del caso, que tendremos pues algunos aspectos interesantes que podremos discutir del caso en la parte final de preguntas y respuestas, vendrá la charla de la doctora Daniela Pérez Sámano, que es actualmente médico adscrito al Servicio de Hematología del Hospital General de México. Ella es internista y hematóloga con una alta especialidad en trombosis y hemostasia, pero en el fondo de su corazón lo que le gustan son las leucemias agudas y ahora ella está de hecho viendo leucemia linfoblástica aguda específicamente en el Hospital General de México y ella nos va a hablar en la primera parte de esta sesión sobre enfermedad residual medible en leucemia linfoblástica aguda. Y nuestra segunda charla la va a dar el doctor Ibrahim Aldos, que él es profesor asociado de la División de Leucemias en el City of Hope en California. Él es médico internista, hemato-oncólogo y con una alta especialidad en trasplante de progenitores hematopoyéticos y es codirector del registro de leucemia de City of Hope y tiene pues también un especial interés y se dedica particularmente a ver leucemia linfoblástica aguda. Como saben, al final tendremos pues un buen periodo de tiempo para preguntas y respuestas pues con todos nuestros ponentes ahí. Algunos anuncios antes de entrar de lleno a la sesión, pues recordarles que las preguntas que quieran ir haciendo las vayan haciendo en la plataforma, las vamos a ir recibiendo y al final tendremos tiempo para platicarlas con ellos. No olviden descargar su constancia antes de que termine la sesión. También recordarles que pueden elegir las primeras dos charlas, pues van a ser en español, pero la del doctor Aldos va a ser en inglés y pueden elegir el canal en el que quieran escucharla, por si quieren escucharla en el idioma original o con la traducción simultánea. Y finalmente, pues queremos agradecerles al equipo de Amgen por pues el apoyo irrestricto para la realización de esta sesión. Y pues ya me despido yo por ahora de ustedes para dejarle la palabra a la doctora Ceja y nos vemos en un momento más para la sesión de preguntas y respuestas. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Pues agradezco mucho la invitación. Mi nombre es Guadalupe Ceja, soy residente de segundo año de hematología y voy a presentar el caso clínico de leucemia linfoblástica aguda. Y bueno, pues tenemos a una paciente, una mujer
de 40 años, originaria de Los Mochis, Sinaloa. Ella tiene antecedentes heredofamiliares de importancia. Su abuela materna y abuelo paterno tuvieron un cáncer gastrointestinal no bien documentado. Ella se dedica a labores del hogar y tiene escolaridad de licenciatura. Sus antecedentes gineco-obstétricos, ella tiene antecedente de 3 partos y pues no cuenta con ninguna enfermedad crónica previa. En junio del 2022, ella empezó con dolor torácico, opresivo, sudoración nocturna, tenía astenia, dinamia, febrícula y palidez de tegumentos. Acudió de manera externa con un médico, quien realizó una biometría hemática, donde se observa que presentaba hemoglobina en 7.7, leucocitosis con 111,000 y plaquetas en 20,000. Se le realizó un ultrasonido de abdomen, donde presentaba esplenomegalia, por lo que se realiza su envío al Instituto Nacional de Nutrición, ingresando el 1 de julio del 2022. A su llegada, pues estaba con palidez de tegumentos y también esplenomegalia. Podemos ver aquí los laboratorios de ingreso. Vemos cómo presentaba una hemoglobina en 6.5, tenía leucocitosis, ahora mayor, ya estaban en 146,000, plaquetas en 22,000 y un porcentaje de blastos de 80%. En el frotis se observaban blastos en espejo de mano, y aquí les pongo la imagen para que los vean, y pues aquí también. Y los demás estudios presentaban unas pruebas de funcionamiento hepático prácticamente normales, creatinina en 1.03, tiempos y perfiles virales negativos. Podemos ver aquí que ingresa al Instituto Nacional de Nutrición el 1 de julio con síndrome anémico, se transfunde un paquete globular y una feresis plaquetaria. Ese día se realiza un inmunofenotipo de sangre periférica, donde observamos que presentaba 87.1% de blastos, CD34 positivos, CD19, CD10 positivos, CD20 negativo, solamente expresaba un 3%, HLA-DR positivo, CD79 positivo, y aquí les pongo para que vean cómo estaba el inmunofenotipo. Podemos ver cómo tenía CD34, CD19 positivo, y de este lado el CD10 positivo siendo CD20 negativo. Se diagnostica en ese momento una leucemia linfoblástica aguda. En ese momento se administra dexametasona para control de la sintomatología y el 4 de julio se realiza un aspirado de médula ósea, biopsia de hueso, citogenética FISH y una PCR de 922. Presenta un aspirado con una médula infiltrada por 84% de blastos linfoides y vemos que posteriormente se reporta la PCR siendo positiva. Tenemos que la citogenética no presentaba metafases y un FISH 11q23 negativo, teniendo como diagnóstico una leucemia linfoblástica B, pre-B de riesgo alto por edad y leucocitosis y siendo Filadelfia positivo. Y bueno, pues tenemos a nuestra paciente, una mujer, 40 años, para contextualizarlo, teniendo, es una leucemia linfoblástica pre-B, Filadelfia y CD20 negativo, por lo que se decide iniciar tratamiento con el protocolo CALGB 10403 el día 5 de julio del 2022. Además, posteriormente, una vez que nos reportan la PCR, pues ya había iniciado el protocolo, por lo que se agrega imatinib 400 miligramos. Les pongo aquí el protocolo que nosotros tenemos en el instituto y podemos ver cómo pues prácticamente es parte del estudio que se realizó en el grupo de La Haya, y vemos aquí cómo reciben sus medicamentos el día 1, 8, 15, 22, realizando al día entre el posterior más o menos entre más 28, más 29, el aspirado. Cuando ella se realiza fue el 4 de agosto a más 28, presentando una enfermedad residual medible en 0.08%. Posteriormente, pues también ella recibió su profilaxis al sistema nervioso central. La primera vez que se realizó la punción estaba con un SNCD2 y podemos ver ahí el inmunofenotipo. Posteriormente se estuvo realizando de manera bisemanal, continuando positiva, continuando con SNC2 para el 19 de julio. Se le realizó una resonancia magnética de cráneo donde no se evidenció lesiones intra o extraaxiales, y a partir del 27 de julio ya presentaba, ya no estaba con una SNC2, ya estaba en SNC1 y posteriormente se mantuvieron iguales. Podemos ver aquí que una vez que inicia el protocolo CALGB, ya para la consolidación, al obtener nuestra PCR positiva, se decide hacer un cambio
con el Hipercevad. Iniciamos la fase B de Hipercevad el 11 de agosto con la dosis de imatinib ya en 600 miligramos. Sin embargo, pues presentó algunas complicaciones, una neutropenia grave y fiebre, con una bacteriemia por Klebsiella pneumoniae sensible, a la vez que una trombosis parcial de la vena yugular interna derecha y vena cava inferior. Se mantuvo en hospitalización, egresando el 29 de agosto del 2022. Posteriormente recibe la fase A de Hipercevad. Sin embargo, también con otras complicaciones, presenta a +12, neutropenia grave y fiebre por un foco odontogénico. Posteriormente presenta hemoptisis y desaturación, siendo necesario su ingreso a terapia intensiva con requerimiento de ventilación mecánica invasiva, documentándose por PCR un tuberculosis, teniendo con inicio de tratamiento con Dotval. El 13 de octubre se realiza la evaluación de la enfermedad y podemos ver cómo tenía un aspirado que no se encontraba infiltrado. Sin embargo, vemos cómo la enfermedad residual medible estaba en 0.4%, teniendo una PCR 922 negativa. Posteriormente, por las complicaciones que presenta la paciente y además de continuar con la residual positiva, se decide realizar un cambio a blinatumomab. Esto recibe por 28 días, acompañado de imatinib 600 miligramos, documentando para el 30 de diciembre una enfermedad residual medible en 0.01, siendo negativa. Y podemos ver aquí cómo fue que se presentaron las enfermedades, la medición de la enfermedad residual medible de 0.08, 0.4 y 0.01, la última que tenemos de diciembre. Y bueno, pues después de recibir este primer ciclo, el plan actual es continuar con otro ciclo de blinatumomab y pues aquí abro un poco parte de lo que veremos el día de hoy, nuestro siguiente manejo, el dar inmunoterapia con una terapia de mantenimiento, el trasplante autólogo o el halogénico. Y bueno, muchas gracias. Perfecto, bueno, buenas noches, mucho gusto a todos, gracias por la invitación, yo soy Daniela Pérez y hoy les voy a hablar acerca de la enfermedad medible residual en LAN, como ya les dijo la doctora de Michelis, el cómo, cuándo y para qué. Iniciaré declarando que no tengo ningún conflicto de interés. Y bueno, como ya todos sabemos, la supervivencia global en los pacientes con leucemia linfoblástica aguda depende mucho de la edad, ¿no? Con pronósticos mucho mejores en pacientes jóvenes y que van empeorando a medida que nuestro paciente envejece. La recaída es la principal causa de muerte, con tasas que alcanzan hasta la mitad o más de pacientes que a pesar de alcanzar respuesta completa van a recaer a lo largo de su tratamiento, sin importar que también vayan. Estas recaídas se deben a la persistencia de blastos que no son detectables a través de los métodos convencionales como la morfología o la citometría de flujo convencional. Y a esto le llamamos enfermedad medible residual, que actualmente es un factor pronóstico súper importante para decidir el tratamiento y el seguimiento de nuestros pacientes. Entonces, la enfermedad mínima residual actualmente es quizá el factor pronóstico independiente más importante. Cada vez ha ido desplazando más a los factores pronósticos clásicos de riesgo en leucemia y actualmente nos ayuda a evaluar respuestas, a definir fallas al tratamiento y a identificar recurrencias. Esta cualidad pronóstica ha sido ya evaluada tanto en población pediátrica como en población adulta. Y es importante destacar que para interpretarla debemos tomar en cuenta el contexto clínico del paciente, la técnica que se emplea para medirla, la fuente en la que la medimos, la calidad de la muestra y el momento del análisis. No tenemos que perder de vista que no todos los pacientes van a recaer, que en algunos persistirán blastos detectables a través de enfermedad medible residual, pero no van a progresar, y que existen recaídas a pesar de que los pacientes estén persistentemente con esta enfermedad medible residual negativa, probablemente por evolución clonal, ¿no? Ahora, ¿cómo la vamos a medir? Podemos medirla tanto en sangre periférica como en médula ósea, y esto va a depender de las características de la leucemia y del inmunofenotipo. En este estudio, por ejemplo, se midieron a través de citometría de flujo muestras pareadas tanto de sangre periférica como de médula ósea en 226 pacientes y encontraron una concordancia completa en las leucemias de inmunofenotipo T con unos niveles que eran comparables o no más de un logaritmo menor de lo que se encontraba en la médula ósea.
Sin embargo, las muestras de inmunofenotipo B fueron concordantes solamente el 35%, con niveles en sangre periférica que alcanzaban hasta 3 logaritmos más bajos de lo que se encontraba en médula ósea. Por lo tanto, los pacientes que tengan linajes B se preferirá muestra de médula ósea, y aquellos que tengan linaje T, pues se podrá utilizar de manera razonable sangre periférica o médula ósea. En cuanto al volumen, también va a depender del método con el que se vaya a evaluar. Sin embargo, al menos para médula ósea son suficientes 2 a 5 mililitros, recordando que muestras más grandes pueden comprometer la veracidad de los resultados por hemodilución, y que picar más de una vez en un solo sitio en el que vamos a tomar la muestra, pues también compromete la veracidad de los resultados por la misma razón. Ahora, independientemente de la técnica que se emplee para identificarla, esta tiene que contar con 3 características especiales. En primera, tiene que ser específica. Esto quiere decir que debe discriminar adecuadamente las células malignas de las células normales. Debe ser sensible. Esto quiere decir que debe de tener la capacidad de detectar al menos un blasto en 1000 células normales, y debe ser aplicable, es decir, que sea una técnica estandarizada y reproducible. Ahora, el porcentaje de pacientes elegibles para cada técnica va a depender del fenotipo y del genotipo de la leucemia. Es probable que no exista un método ideal para todas las leucemias. Esto se tiene que contextualizar dependiendo del subtipo y del escenario clínico. Por ejemplo, qué impacto va a tener en el tratamiento que vamos a elegir de manera subsecuente si la encontramos positiva o negativa, y qué riesgo tiene cada paciente de recaer. Hay autores, por ejemplo, que en pacientes de riesgo alto favorecen la citometría de flujo, porque a pesar de ser un poco menos sensible que la PCR, pues tener una citometría de flujo positiva en el contexto de enfermedad medible residual predice por completo casi una recaída. En contraparte con los pacientes de riesgo bajo para recaer, en los que a lo mejor se prefiere pues seguir por PCR. Entonces, ya vamos a decidir medir la enfermedad residual. Tenemos 3 formas, ya sea a través de citometría de flujo multiparamétrica, por PCR, que puede ser PCR en tiempo real o PCR transcriptasa inversa, y por secuenciación de nueva generación. Aquí pues es un gráfico que me pareció muy bonito en forma de iceberg, que nos acomoda a las técnicas de detección que tenemos actualmente, de la que tiene menor a mayor sensibilidad. Entonces, en este orden es como las voy a presentar. Empezando por la citometría de flujo, esta lo que evalúa son características inmunofenotípicas específicas de la leucemia a través de múltiples colores. Si medimos la enfermedad residual medible a través de esta técnica, necesitamos una muestra al diagnóstico, y tenemos 2 formas de evaluarla. La primera es a través de la detección de inmunofenotipos asociados a leucemia, por sus siglas en inglés que les pongo entre paréntesis, o literalmente evaluando las características diferentes a lo normal, también por sus siglas en inglés entre paréntesis. A través de los inmunofenotipos asociados a leucemia, lo que se detecta es expresión aberrante antigénica o una densidad anormal de antígenos que se expresan en precursores normales. El problema con esta técnica es el cambio de inmunofenotipo que se puede presentar después del tratamiento, por lo que es sensible pues, a falsos negativos. Y a lo normal, lo que evalúa son diferencias entre las células que se encuentran a la remisión del paciente comparadas con un inmunofenotipo normal. No requiere de una muestra basal, y el resultado va a ser independiente al cambio de inmunofenotipo. Sin embargo, esta técnica tiene menor certeza por su, digamos, por su debilidad a la hora de evaluar la maduración de precursores normales, ¿de acuerdo? Necesita un citometrista pues muy bueno, con mucha experiencia, para poder discernir entre características de células normales, de hematogonias de regeneración versus los blastos. Entonces, la citometría de flujo es aplicable en un 85% de las leucemias B y un 90% de las leucemias T. La sensibilidad va a variar dependiendo del número de colores que se utilicen al mismo tiempo. Actualmente se utilizan de 6 a 8 colores para evaluar, y esto nos da una sensibilidad de hasta 10 a la menos 4. Y hay técnicas como el Aeroflow que utilizan 8 o más colores que alcanzan una sensibilidad hasta de 10 a la menos 5.
Entonces, para ilustrar la importancia o la relevancia de medir la enfermedad medible residual a través de la citometría de flujo, les pongo este estudio que evaluó de manera secuencial la cantidad de enfermedad detectada por citometría como un predictor de recaída, lo encontró como un buen predictor de recaída. Y aquí se encontró que la tasa acumulada de recaída para aquellos pacientes que estaban negativos era solo de 10%, en comparación con incrementos en las tasas de recaída a medida que la enfermedad medible residual aumentaba. Las ventajas de la citometría de flujo es que tiene una aplicabilidad amplia. Podemos tener resultados el mismo día que se solicita la prueba, que es una prueba más cuantitativa que cualitativa y que es accesible, ¿de acuerdo? Yo creo que para la mayoría de los que estamos escuchando esta charla es mucho más sencillo obtener una citometría de flujo que una PCR, por ejemplo. Las desventajas es, como ya lo expliqué hace ratito, los cambios del monofenotipo, que si una muestra tiene baja celularidad, como sucede post-tratamiento en nuestros pacientes, pues podemos tener falsos negativos y que requiere de manera ideal una muestra al diagnóstico para poder comparar con resultados subsecuentes en un mismo paciente. En cuanto a la PCR, pues esta es una técnica que emplea la amplificación para detectar marcadores genéticos específicos en las células leucémicas. Se puede hacer a través, como les dije hace rato, de PCR cuantitativa en tiempo real o de PCR transcriptasa reversa. Y tiene dos flancos principalmente. Uno son los genes en el receptor de antígenos, ya sea rearreglos en el gen de la inmunoglobulina o en el TCR, o genes de fusión, que son rearreglos cromosómicos específicos. Ahora, es más frecuente encontrar rearreglos en el gen de inmunoglobulina o en el TCR que rearreglos cromosómicos. Por lo tanto, los rearreglos cromosómicos no serán pues un método de elección en algunas leucemias, como vamos a ver más adelante. En cuanto a la PCR en tiempo real, utiliza la amplificación de un DNA, una hebra de DNA o DNA complementario que es única para la leucemia, y con esto alcanza una sensibilidad de detección de un blasto en 1/10 hasta la -5 células normales, ¿de acuerdo? Sus blancos serán los rearreglos, como les dije, en el gen de la inmunoglobulina o en el TCR, básicamente de lesiones o inserciones, y esto la hace aplicable en hasta 95% de las leucemias, independientemente de si son B o T, porque estos rearreglos pues, es lo más frecuente que sucede en las células. O también puede detectar rearreglos cromosómicos que generan regiones de fusión únicas, y esto la hace aplicable en más o menos un 40% de las leucemias B y un 25% de las leucemias T. Y actualmente este método está estandarizado para las alteraciones que enumero a continuación. En cuanto a sus ventajas, pues es una técnica más sensible que la citometría de flujo, tiene una aplicabilidad amplia. Al ser muestras que se toman, o bueno, que se procesan para DNA, la hace más estable. Requiere menos tejido que una citometría de flujo para evaluarse y es un método que ya está estandarizado. Sus desventajas es que se puede contaminar de manera fácil, por lo que requiere pues, estándares de calidad buenos en los laboratorios en los que se procesa. El problema también tiene un problema con la reproducibilidad, porque va a depender del centro en el que se haga y de que si hay pocos transcritos, pues no es muy reproducible, que también requiere una muestra basal para comparar en el futuro las alteraciones de un paciente en específico en el tiempo, que también puede cambiar con la evolución clonal y que no está tan disponible como la citometría de flujo. Respecto a la PCR transcriptasa reversa, esta identifica secuencias de RNA mensajero de fusión que se crea por rupturas en el DNA. Entonces, a través de un RNA mensajero y por una transcriptasa reversa se genera DNA complementario que después se va a convertir en DNA de doble cadena, y esto va a servir como un templete para una reacción de PCR. Es un método que es más cualitativo que cuantitativo y también está estandarizado para las fusiones génicas que les muestro a continuación. En cuanto a sus ventajas, pues es muy sensible también. No necesita, o sea, no depende de hallazgos específicos del paciente, porque detecta fusiones específicas y es un marcador estable. Eso lo hace un marcador estable, ¿no? Que permanezca a lo largo de la evolución del paciente. Las desventajas es que no es aplicable en todos los pacientes, que la muestra, al depender de RNA, pues puede degradar,
que existe metodología variable para su detección en los laboratorios y que puede haber contaminación cruzada. Entonces también depende pues de los controles de calidad de cada centro para su evaluación. Ahora, por último, las técnicas de secuenciación, pues la secuenciación de nueva generación es la técnica más sensible que existe. Utiliza PCR multiplex para amplificar rearreglos y después secuencias de DNA para identificarlos. Y aquí un ejemplo de lo sensible que es. Este es un estudio que se hizo en 106 pacientes en los que se logró detectar positividad de la enfermedad residual medible en todas las muestras que fueron positivas por citometría de flujo. Resultó positiva en 97% de los pacientes que resultaron positivos por PCR e incluso logró detectar positividad en muestras que habían resultado negativas por citometría de flujo y negativas por PCR. Tiene una sensibilidad y especificidad en sangre periférica que van de 87 y 90% respectivamente, y esta sensibilidad y especificidad es relativa también a la que se encuentra si se toman las muestras de médula ósea. Ahora, las ventajas es que es la más sensible, es muy rápida, que identifica patrones génicos únicos y que detecta clones muy pequeñas de enfermedad medible residual. Lo malo es que tiene una estandarización limitada, que es una técnica cara y que pues las evaluaciones clínicas actualmente no son tan extensas como para las otras dos técnicas que les mencioné hace un ratito. Entonces, aquí les dejo nada más una tablita a manera de resumen de lo que acabo de decir. Y pues bueno, vamos al cuándo y para qué. Entonces, ya hablamos de que es una herramienta pronóstica esencial y su detección correlaciona con peor pronóstico en las supervivencias libres de enfermedad y supervivencias globales. Va a impactar en las decisiones terapéuticas. Más adelante nos hablarán de ello y entonces va a funcionar como directriz para decidir si vamos a hacer alguna estrategia para negativizar al paciente y ahí quedarnos o si de plano lo vamos a someter a trasplante. En niños ya hay puntos muy específicos en la evolución de la enfermedad en donde se tiene que medir y es pronóstica. Además, ya se dirige en los protocolos pediátricos la intensidad del tratamiento dependiendo de sus resultados. Y en adultos todavía hay cosas por determinar, aunque también ya sabemos que tiene un valor pronóstico muy bueno. Ahora, hablando rapidísimo de los niños, porque yo no soy pediatra, el valor pronóstico. Hasta 70% de los niños van a tener una enfermedad residual medible positiva postinducción que va a ir disminuyendo durante los primeros 6 meses de tratamiento. Con terapia convencional, los pacientes pediátricos, la detección de la enfermedad residual medible en pacientes pediátricos correlaciona muy bien con las recaídas, guía el tratamiento e incluso modifica la evaluación de la respuesta. Por ejemplo, si se toma al final de la inducción, pues ya permite eliminar el aspirado que hacen los pediatras al día 14. Respecto al trasplante y la recaída, también tiene un valor pronóstico que es importante tanto antes como después del trasplante para predecir una recaída. Y cuando los niños recaen y alcanzan una segunda remisión completa, también predice el riesgo de una segunda recaída. En cuanto a escalar el tratamiento, bueno, estos estudios nacieron bajo la pregunta de si dar un tratamiento más intensivo disminuye el riesgo de recaída en los pacientes que resultan con enfermedad residual medible positiva. Y aquí les pongo 2 estudios que son de los más grandes. El primero incluyó 533 pacientes de riesgo estándar e intermedio que tenían enfermedad residual medible positiva postinducción y que fueron aleatorizados a recibir tratamiento estándar o tratamiento aumentado. Y lo que encontró es que los pacientes pediátricos cuando recibían en este escenario un tratamiento aumentado tenían mejores supervivencias libres de enfermedad y globales a 5 años comparados con aquellos que la tenían, con aquellos que recibían el tratamiento estándar. Y el segundo estudio es otro que se hizo en 208 pacientes. Estos fueron en escenarios de riesgo intermedio que recibieron consolidación dependiendo del resultado de la enfermedad medible residual postinducción. Y aquí los pacientes que tenían la enfermedad residual medible negativa recibieron consolidación y mantenimiento convencionales y aquellos que la tenían positiva se trasplantaron, o bueno, se les propuso trasplante. Se lograron trasplantar 83% de los pacientes que contaban con donador y solo 17% pues tuvieron que recibir quimioterapia porque no contaban con donador disponible. Y lo que se observó es que la supervivencia libre de enfermedad era mayor en aquellos pacientes
que se trasplantaban versus aquellos que recibían quimioterapia estándar en el escenario de positividad de la enfermedad residual medible. En los niños, pues también es útil para disminuir el tratamiento. Y es que un problema frecuente en esta población, pues es que siendo tan jóvenes, las toxicidades a largo plazo son inevitables. Entonces, en un afán de utilizar quimioterapias menos intensivas, que fueran igual de efectivas, o sea, que no comprometieran su supervivencia, se hicieron algunos estudios como este, que es un multicéntrico, fue aleatorizado, incluyó más de 3,000 niños, adolescentes y adultos jóvenes que tenían la enfermedad residual medible postinducción y postconsolidación positiva. Aquí los que se les midieron la enfermedad en estos escenarios, y aquí dividieron a los pacientes en riesgo estándar, intermedio o alto, por los criterios clínicos que ya todos conocemos, y aquellos pacientes de riesgo estándar o intermedio que lograban negativizar la enfermedad residual medible fueron aleatorizados a recibir 1 o 2 intensificaciones tardías. Y lo que vieron es que los desenlaces a 5 años eran similares en ambos grupos, tanto en los que recibían 1 como 2 intensificaciones tardías. Esto es un hallazgo importante porque permite no ser tan agresivos en el tratamiento de los niños cuando tienen una buena negativización de la enfermedad residual medible. Ahora, en cuanto a la vigilancia a largo plazo, pues no se sabe qué utilidad tiene la vigilancia serial a través de enfermedad residual medible después de completar el tratamiento. Teóricamente, una enfermedad residual medible positiva precede a una recaída. Sin embargo, no sabemos cuánto tiempo después y no todos los pacientes recaen. En estos 2 estudios, el primero, se hizo un seguimiento post-tratamiento a 246 pacientes y solo se encontró que 20% de los pacientes que tenían enfermedad medible residual positiva, 20% no habían recaído a 38 meses a pesar de tener positividad en la enfermedad medible residual. Y en este otro estudio se detectaron en médula ósea hasta 9 años después del tratamiento primario positividad en la enfermedad sin recaída clínica. Entonces, el valor de las mediciones seriadas a largo plazo se desconoce, pero algo o una observación que sí es frecuente es que la persistencia de la positividad o el aumento en el tiempo debe de predecirnos una recaída, y al menos en pacientes que no fueron sometidos a trasplante en su tratamiento primario, deben de ser sometidos a búsqueda de donadores por si viene una recaída, pues para tener otra opción de tratamiento. En los adultos, el valor pronóstico, este es el escenario en pacientes Filadelfia positivos. En general, en promedio, 80% de los adultos van a tener una enfermedad medible residual postinducción positiva. Este estudio que les pongo aquí, en Filadelfia positivos, es un predictor de recaídas tempranas. El estado, como ya lo sabemos, de la medible residual en los 3 meses postinducción es un predictor de supervivencia, y la positivización o la persistencia de la positividad post-trasplante, pues también predice recaídas, con una mediana de tiempo desde que positiviza hasta el que el paciente recae de unos 3 meses, más o menos. En pacientes negativos, aquí les traigo también algunos ejemplos de lo importante que es. Por ejemplo, este primero, se sabe ya que la enfermedad medible residual negativa en consolidación temprana es un factor pronóstico independiente importante, observando que la supervivencia global a 5 años para aquellos pacientes que están negativos versus los que están positivos, pues es mucho mejor. Este otro estudio es un estudio prospectivo con 196 pacientes con LAL de riesgo estándar, en los que se midió enfermedad residual medible por PCR en los días 11, 24 y 16, más o menos a la mitad de la inducción, postinducción y en la semana 16, y se evaluaron los desenlaces a 3 años. Y dependiendo de cómo encontraron los parámetros de enfermedad residual medible, dividieron a los pacientes en 3 grupos: de riesgo bajo, de riesgo alto y de riesgo intermedio. Y encontraron que aquellos pacientes que se catalogaron como riesgo bajo tenían como característica que tenían la enfermedad medible residual negativa en el día 11 y en el día 24 y que ninguno recayó. Aquellos pacientes de riesgo alto tenían positividad en la enfermedad medible residual en el día 24 y en la semana 16, y 94% de estos pacientes recayeron. Y los pacientes que no cumplían con ninguno de los otros 2 criterios en cuanto a la positividad o negatividad de la enfermedad medible residual, pues recayó casi la mitad. Este otro
Es otro prospectivo con 102 pacientes adolescentes y adultos jóvenes en los que se midió la enfermedad residual medible por citometría de flujo y encontró que en aquellos pacientes que estaban en respuesta morfológica completa para el día 35, pero que tenían positividad en la enfermedad medible residual, se encontraban con una menor supervivencia libre de recaída. Aquellos que tenían la enfermedad negativa al día 14 tenían una supervivencia libre de recaída proyectada a 5 años hasta del 90%, y todos aquellos que tenían la enfermedad medible residual bien positiva, o sea, 0.1 o mayor, recayeron a los 2 años. Otra característica importante es, por ejemplo, este gen de fusión que todos conocemos, el MLL-AF4, que es un factor de mal pronóstico tanto para pacientes pediátricos como para adultos. Pues este es un estudio prospectivo en el que se midió la la medible residual por PCR transcriptasa reversa en 25 pacientes, y lo que vieron es que cuando se encontraba persistentemente positiva o se positivizaba conforme el seguimiento, había más recaídas, y que aquellos que la mantenían la mantenían negativa por 3 a 6 meses después del diagnóstico y tratamiento, tenían supervivencias libres de enfermedad más prolongadas. En los adultos, ¿cómo funciona para estratificación del tratamiento? Pues bueno, aquí, por ejemplo, en este estudio se muestran 113 pacientes Filadelfia negativos con enfermedad residual medible positiva postinducción que se sometieron a tratamiento con blinatumomab, y lo que se observó es que 78% de los pacientes tratados alcanzó negativizarla, y que en estos que lograron negativizarla, la supervivencia global y la supervivencia libre de recaída era mayor, significativamente mayor comparado con aquellos que no la negativizaron. Este otro estudio incluyó 289 pacientes de riesgo alto, en los que también se midió la enfermedad mínima residual por citometría de flujo al final de la inducción y en la consolidación, y fueron aleatorizados. Aquellos pacientes que tenían la enfermedad negativa, o bueno, menor a 0.1% postinducción y menor a 0.01% postconsolidación, se sometieron a una consolidación tardía y mantenimiento por 2 años o a alotrasplante. Aquí lo que observaron es supervivencias globales y libres de enfermedad a 5 años similares. Y pues se concluye, por ejemplo, aquí que en este escenario de que los pacientes estén negativos, pues el trasplante no compromete los desenlaces. Este otro estudio también para estratificación de tratamiento fue un estudio prospectivo que incluyó 142 pacientes en los que se evaluó postconsolidación a través de RT-PCR. Aquellos pacientes que resultaban negativos se sometieron a mantenimiento y alcanzaron supervivencias globales y supervivencias libres de enfermedad a 5 años alrededor del 70%, y aquellos que estaban positivos fueron sometidos a halo o autotrasplante, dependiendo de si tenían o no donador, con supervivencias globales y libres de enfermedad pues mucho menores que la población negativa. Acá otro de 580 pacientes Filadelfia negativos que estaban en remisión completa postinducción. A estos pacientes se les dieron 2 inducciones en los que se midió enfermedad residual medible por PCR, y encontraron que del grupo se lograron negativizar, o más bien los pacientes tenían la enfermedad residual medible negativa 76% a la semana 16, y que comparados con aquellos que la tenían positiva para ese mismo momento, tenían una respuesta completa sostenida más prolongada a 5 años respecto a los que la tenían positiva. Aquellos pacientes que permanecían positivos en consolidación y recibieron alotrasplante en primera remisión completa, pues tenían mejor supervivencia libre de enfermedad a 5 años que aquellos que recibían solo quimioterapia, por ejemplo. Y respecto a la vigilancia en adultos, tampoco está muy claro si la evaluación a través de enfermedad residual medible serial post-tratamiento va a predecir una recaída temprana y va a permitir que tengamos un tratamiento más oportuno para estos pacientes. Acá otros ejemplos, por ejemplo, este estudio prospectivo de 105 pacientes de riesgo estándar que estaban en remisión completa a 1 año post-tratamiento y que tenían la enfermedad residual medible negativa, fueron seguidos a 16 meses, y lo que encontraron es que 22 pacientes recayeron a pesar de que en el seguimiento estaban negativos, que aquellos que se positivizaron 77% antes de recaer, y la mediana hasta la recaída fue de 9.5 meses, y que aquellos que tenían enfermedad medible residual negativa, 6% recayeron.
¿no? Entonces, tampoco queda muy claro los desenlaces a largo plazo en respuestas completas continuas, pero con enfermedades medibles residuales positivas. Lo que sí sabemos es que cuando son progresivamente mayores las determinaciones, existe más riesgo de recaer y también debe de alertarnos para conseguir donadores en caso de que no se hayan buscado en el tratamiento primario. Y como conclusiones, pues bueno, la enfermedad residual medible está desplazando a los factores pronósticos clásicos. En niños se debe de medir de acuerdo al protocolo de tratamiento que estén usando los pediatras, y en adultos queda claro que tiene un valor pronóstico súper relevante post-inducción y en la consolidación. El método de detección va a depender de las características biológicas de cada leucemia y de la disponibilidad. Actualmente se dice que es mejor tener 2 métodos diferentes para detección para poder pues, soslayar los falsos negativos que pueda dar una u otra técnica en cuanto se tengan disponibles, si es que se tienen. Es útil para guiar el tratamiento, nos va a ayudar a decidir si tenemos solo que negativizar al paciente o si ese paciente es candidato a trasplante. Y lo que queda pendiente es saber qué utilidad va a tener en el seguimiento a largo plazo. Bueno, pues por mi parte eso es todo. Muchas gracias. Thank you so much for having me to present today. My name is Ibrahim Aldous from City of Hope in California. I'll be presenting on the current status of immune therapy in ALL. So these are my disclosures. So we'll start with the outcomes of relapse ALL before the introduction of the novel therapies in the last, I would say, decade were extremely poor. This is some data from the MRC ECOG study for patients who experienced first relapse. And you can see that long-term survival is less than 10%. This is another example of the French study, the LALA 94, where they actually follow patients after first relapse. And you can see also long-term survival in the range of 5%. Now, what has changed in the last decade is the introduction of new novel therapies. We have the anti-CD22 antibody drug conjugates, intuzumab. We have the bispecific CD19, CD3 T-cell engager, blinatumab. And more recently, the approved CD19 CAR T-cell therapy in adults with relapsed refractory B-cell ALL, in addition to the previous approval for a different CD19 CAR in children with ALL. So with all these new novel therapies, it's very important to keep in mind that usually when the patient experiences relapsed refractory disease and they're naive for this treatment, they will be co-expressing CD19 and CD22. And therefore that usually all these novel therapies are options for these patients. However, this may change in the near future as we're actually introducing these therapies as part of the frontline therapy to improve the outcomes of frontline therapy treatment in patients with newly diagnosed B-cell ALL. So sometimes when you're exposed to these agents, patient will lose the target and they will end up with antigen-negative relapse leukemia. Now, what is the best way to kind of utilize these agents? Keep in mind that relapse remain very common after response to all these agents. And each drug has a unique and distinct spectrum of activity and limitation in various ALL settings. Not all ALL relapse are the same. So it's very important to individualize treatment for each patient and see the scenario the patient has so you can choose the best treatment. And it's very important, all these agents are complementary to each other. I mean, it's not a competition which one to use. I mean, you have to kind of use them sequentially and concurrently to kind of improve the patient outcomes and extend survival as much as we can. So we'll start with blinatumomab. This is a bispecific T-cell engager where it actually brings the T-cells through the CD3 receptor very close to the CD19 positive leukemic cells. And this will create the cytolytic synapses and will activate the T-cells, will recruit more T-cells, and will cause the killing of the leukemic cells. And initial studies, phase 1, phase 2, shows efficacy and safety of blinatumomab, and this led to the phase 3 randomized study, the TOWER study, where they compare patients with relapse refractory pH negative B-cell ALL to either receiving blinatumomab versus standard of care chemotherapy. And it was 2-to-1 randomization,
where patients receive induction with blinatumomab 1 to 2 cycles and up to 3 cycles of consolidation. Then they receive maintenance therapy up to 1 year, each one cycle every 4 months. And in the study, blinatumomab shows higher response rates, including CR with full count recovery compared to chemotherapy, and led to improved survival. The median survival was 7.7 versus 4 in the chemotherapy arm. The main toxicity of blinatumomab is neurotoxicity. Patient can experience usually reversible short-lived neurological events, as well as cytokine release syndrome, which is usually high grade, is not very common. Now, what became very clear with blinatumomab studies that what predicts response to blinatumomab is the disease burden before you initiate therapy. Other factors usually does not affect the response to blinatumomab. But patient who has high disease burden, which is usually defined having bone marrow blast 50% or more, have lower response compared to those with lower disease burden. And you can see in this study was 73% in low disease burden versus 29% in patients with higher disease burden. And blinatumomab is also FDA approved for MRD relapse refractory ALL. And in the BLAST study, where blinatumomab was given in patients with either relapse or refractory MRD disease, the complete MRD response was 80%. And if this is consistent, where we see the activity of blinatumomab is more in someone with less disease. Now, what's interesting actually here, that actually the one who seems to achieve the best durability of remission is the one when you treat them, they have the first CR compared to CR2 and beyond when you treat in MRD setting. So blinatumomab activity can be seen across different high-risk cytogenetic and molecular markers of B-cell ALL. So there have been documented activity in pH-positive ALL. We did some studies with St. Jude, and we show that patients with pH-like ALL, either with CRLF2 or non-CRLF2, they tend to have high response rate. Patients with low hybridiploidy, they respond well. Even patients with MLL, where there's some concern of lineage switch, they still respond to blinatumomab, and some patients, they can have durable remissions. In addition, blinatumomab is active and safe in older patients. When they compare patients who are younger or older than 65, the response rate, the MRD response was comparable between younger and older patients. The same thing for overall survival and relapse-free survival. Now, grade 3 and higher CRS was rare in both older and younger patients, but older patients, they are more prone to develop grade 3 neurotoxicity compared to younger patients. And in this study was 28% versus 13%. And having prior transplant before receiving blinatumomab, it doesn't seem to impact response. This is the response rate for patients who had transplant and patients who were naive for transplant. And some patients, they developed GVHD on the study, but none of them resulted in a blinatumomab discontinuation. Now, something unique about blinatumomab is a pattern of disease failure, either at the time of relapse after initial response or at the time of progression after initiating the treatment. This is a study from our center where we looked at 132 patients who treated with blinatumomab, adults with B-cell ALL. And we had 85 responders, in which 42 subsequently relapsed. And we can see half of the relapses were outside the bone marrow, extramedullary. And you can see the majority actually were isolated extramedullary disease relapse. In the refractory setting where patients get treated with blinatumomab, third of them actually, they have evidence of progression extramedullary with or without bone marrow failure. And something else with blinatumomab is because it targets CD19, sometimes the leukemia actually escape the killing by actually relapse or progressing with CD19 negative clone. And this study, we saw that quarter of patients who relapse after response, they lost CD19 at relapse, while at the time of refractory, only 11% had CD19 negative. So we looked at factors associated with extramedullary disease after
blinatumomab treatment, and we saw patients had history of extramedullary disease in the past, more frequently to kind of progress extramedullary. And when the patient progress extramedullary, usually they are CD19 positive compared to the bone marrow failure, where you see more CD19 negative disease. And we looked at how extramedullary disease predicts the response of blinatumomab. And it seems if you have extramedullary disease, they tend to have higher response to blinatumomab, as well as the disease burden. The more disease you have, the less likely your response to blinatumomab. And blinatumomab can achieve remission, but these remissions are not durable if you're treating relapse refractory disease. And we see the majority of patients eventually relapse if they don't go through bone marrow transplant consolidation. Now, this is maybe different when you actually administer blinatumomab in the MRD setting, where you can see actually on long follow-up from the BLAST study that some patients, even they did not go through transplant after achieve complete MRD response, they're still actually alive and in remission up to 5 years after treatment. However, you can look here, I mean, you have 30%, they're still in remission without transplant, but the majority still, they will relapse without transplant. So we still recommend transplant after response to blinatumomab in MRD setting. And transplant after blinatumomab is safe, and we don't see any actually unusual toxicity in contrast to inotuzumab. There is no VOD we see after blinatumomab when the patient go through transplant. So the advantages of blinatumomab, now in contrast to CAR T cells where you have to make the cells, it's off the shelf and available immediately to administer. It's highly active when you administer in MRD setting or low disease burden. Durability, remission can be durable when it is given for MRD positive CR1, and it serves as a safe bridge for allogeneic stem cell transplant eligible patient. It is safe and effective in older patient, and it's active in high-risk genetic and relapse post-transplant. Now, the limitation of blinatumomab is the high disease burden, and this is where there are some ideas, either use it in combination or administer chemotherapy to try to reduce the disease before you administer blinatumomab. Another limitation is the presence of extramedullary disease, especially if it's bulky, where we try to avoid blinatumomab, but potentially combination study with kind of BDL1 inhibitors, alternate with chemotherapy, maybe one way to overcome it. Now, the other thing is the continuous infusion of blinatumomab. You have to give it continuously for 28 days, but there is some, if there are ongoing studies looking into sub-Q blinatumomab, which may overcome this actually hurdle with blinatumomab administration. And the response is not durable without transplant. So you need transplant as part of the treatment for relapse refractory disease. Now, moving to inotuzumab, this is an anti-CD22 antibody drug conjugate that has calciumycin attached CD22, then get internalized and degraded, and the calciumycin cause damage of the DNA. Inotuzumab was tested as single dose as well as weekly, and although response were comparable, the single dosing was associated with higher hepatotoxicity. And this is why it is now the weekly dosing of inotuzumab that we are using. This led to the phase 3 randomized study comparing inotuzumab versus standard of care in relapse refractory B-cell ALL. And this is in contrast to the TOWER study for blinatumomab. Here in this study, only salvage treatment phase 1 or 2 allowed on the study, and they also include pH positive ALL. And you can see here the response is much higher with inotuzumab compared to standard of care. The long-term survival is higher, but I mean, numerically maybe not that higher, but it was statistically when they did long-term analysis for the study. And looking at different factors, what impact inotuzumab response, you see that disease burden, peripheral blood plus, CD22 expression, cytogenetic, prior transplant did not impact response to inotuzumab, or at least they continue to favor inotuzumab over chemotherapy in the different scenarios.
One different situation is the MLL, the translocation 411, where there was really no benefit of intuzumab over chemotherapy. And part of that was possibly the lower expression of CD22, and sometimes they lack some clones, they lack the CD22 expression. So here you can see that inotuzumab was active in different cytogenetics of leukemia, having lower or higher than 90% CD22 expression, had comparable response to inotuzumab. And disease burden, which is very important since this is something we see can impact the response to blinatumomab. And inotuzumab, having bone marrow blasts less than 50 versus 50 to 90 or more than 90, had almost comparable response rate as well as MRD negativity response. And they look at patients who had extramedullary disease in a small population of the study, and they show actually the response was higher with inotuzumab compared to standard of care, but the number of patients was low. So it's hard to kind of draw a strong conclusion about that. And study shows actually giving inotuzumab earlier in the treatment is associated with better response and survival. Here they're comparing salvage 1 versus salvage 2. And inotuzumab was safely combined with chemotherapy. There is the famous regimen from MD Anderson using mini hyper CVD with inotuzumab. There is the SWAG study where they use actually inotuzumab with the CVP. And it is safe. I mean, is it more effective than single agent inotuzumab? At least in MD Anderson, when they compare single agent inotuzumab with the combination, it seems the combination maybe produce better overall survival. And transplant is needed to consolidate patients who respond to inotuzumab because these responses are not durable and patients eventually relapse without transplant, and transplant will improve the survival of these patients. However, with transplant, there's the risk of VOD after inotuzumab. So inotuzumab can increase the risk of VOD, and this was shown in the phase 3 study. When we look at all patients, the risk of VOD was 11% versus 1% in inotuzumab versus standard therapy. However, if you restrict the analysis to patients who went to transplant after treatment, it was as high as 22% versus 3%. When we looked at our data actually for patients who received different salvage therapy before they went to transplant in relapse refractory setting, and we had at CT-FOB as high as 36% risk of VOD after inotuzumab. Now, there are certain predictors we're actually showing in retrospective analysis, looking who's at risk of VOD. And the study shows patients who receive conditioning regimen with 2 alkylating agent or having pre-transplant elevated bilirubin or AST, ALT, or had history of liver disease, they're associated with high risk of VOD if they have received inotuzumab before. So there is some recommendation what to do to kind of mitigate the risk of VOD for patients who receive inotuzumab, such as avoiding double alkylating agent, use prophylaxis urasidol, avoid liver toxic agent, limit the number of inotuzumab to only 2 cycles. We recently actually looked at a larger cohort from CT-FOB patients who received inotuzumab, they went to transplant. We had 47 patients. And we looked at the risk of VOD, which was as high as 26%. And we looked at actually different factors predict the risk of VOD in this population. And again, our population, usually we don't treat more than 2 cycles before they go to transplant. And we have shown that here that actually having prior inotuzumab, receiving sirolimus as part of the GVHD prophylaxis during the transplant was the only factor predict increased risk of VOD after inotuzumab. So the advantage of inotuzumab, it is highly active in relapsed refractory ALL, regardless of the disease burden, high-risk genetic, even patients who relapse after transplant, they have high response rates. It can be safely combined with other chemotherapy. It is an infusion given once a week, so it's easy to use, less hospitalization.
Now, the limitation is the lower response and overall survival when used in later salvage therapy. So this is why you should consider it early in the relapse setting. Patient with extramedullary disease, there is kind of limited data. So for these cases, if you want to use inotuzumab, consider using it in combination with chemotherapy. Duration of remission is short without transplant. And if you take them to transplant, there is the risk of VOD. Now, I know there is no CAR T cells, I believe, available in Mexico, but I thought it's briefly, at least I have to mention the CAR T cells since it is an important part of relapse refractory ALL. So CAR T cells, where patient undergo T cells collection, then these cells will be enriched and activated, then they transfuse with the chimeric antigen receptor, and then they will infuse back to the patient after they receive chemotherapy. They call it lymphodepletion. And if you look at the CAR T cell studies, the response rate is very high in the 90s and 80s, and the majorities of responders are MRD negative. And this is despite many patients had prior transplant, had prior blinatumomab, even have extramedullary disease in some studies. And this is the T cell from the multicenter study in children and young adults with relapsed refractory ALL, where the response rate was in the range of 80%. And what's impressive with CAR T cells is the durability of remission. This is a long-term follow-up, up to 5 years. And you can see many patients, they're still in remission despite they have not gone through bone marrow transplant. Now, the issue with CAR T cells is not available immediately. So you have to make the cells. So you will see frequently in the CAR T cell study, you start with a number of patients who were enrolled and underwent T cells collection. But then while you're making the cells, you lose large number of those patients. So you start here with 92, and the one who infused was 75. But if you can reach this point and get infused, the response rate is high, but it comes with the risk of toxicity. You can see the same toxicity as blinatumomab, the cytokine release syndrome, the neurological events, but usually this toxicity is more severe, more common, and usually they last longer compared to blinatumomab. So this is the ZUMA-3 study, and this is the one that approved the X19 in relapsed refractory adults. And here the same thing, the patient who underwent leukapheresis were 71, but only 57 were infused. But among those patients who were infused, the response rate was 70%, but you can see here the cytokine release syndrome, any grade was 89%. And if you look at grade 3 and 4 together was 24%. The same thing with the neurological events was as high as 60%, and grade 3 was 24%. And again, disease burden, it seems actually to impact the response to blinatumomab, but even patients with high disease burden, you still have high chance of response, unlike blinatumomab. And having high disease burden before CAR T cells, it predicts actually increased risk of cytokine release syndrome and severe neurotoxicity as well. So it's important to reduce the disease as much as possible to improve the response, to improve actually the safety profile of the treatment. And high disease burden actually predict lower durability of response. So this is from Memorial Sloan Kettering, where they look at event-free survival and overall survival. And you see the ones who survive and in remission, the ones with the low disease burden before infusion. And this was seen actually again in a recent multicenter study in children where lower disease burden associated with higher response and also higher overall survival and relapse-free survival. This is our CAR T cells from City of Hope. What we do, it's a unique novel CAR T cells where we also enrich the population for memory T cells. And we did a study in relapsed refractory B-cell ALL in adults, and of 46 patients were actually receiving the CAR T cells. The response rate was 87%,
2 patients progress, and 4 were unevaluable. They died before day 28. And the majority of responders actually achieve MRD negative. We saw lower compared to other studies, grade 3 and higher CRS and neurotoxicity, and we're able to take half of the responders to transplant. And we see a response in extramedullary disease as well in the CNS. And we see the patient who went to transplant, they did better than the ones who did not go to transplant. And this population was heavily pretreated. The median number of lines of therapy was 3. The majority had blinatumomab, intuzumab, CAR T cells, had frequently extramedullary disease at the time of enrollment and at the time of infusion. Now, the unique thing about CAR T cells, it can traffic easily to the CNS, and it can also exert anti-leukemic activity. This is actually from our study where we checked day 28 lumbar puncture, and we saw CAR T cells present in all patients who were evaluable for CSF. And in studies, they show actually having CNS disease at the time of lymphodepletion or not. They have similar complete response rate, but maybe the relapse in the CNS was higher. And there was no difference in neurotoxicity in this pediatric study. There was another adult study where they show actually the response in the CNS was high, but patients with CNS3, they had higher rate of neurotoxicity. So the advantage of CAR T cells is the high remission rate in advanced B-cell ALL when you're kind of running out of options. And these remissions are durable, even without transplant in some patients. Now, this we see it more frequently in children than adults. In adults, we still recommend transplant whenever we can. But if the patient is not eligible to transplant, CAR T cells is the way to go. We see high response rate in extramedullary disease and the CNS. And again, high response rate even after failing blina and inotuzumab. The limitation is the lower response and overall survival for non-responders to blinatumomab. I will show a study later. You see lower response and durability of remission in high disease burden and a higher toxicity in terms of frequency and severity. And there is also, because it's not off-the-shelf product, so you have to make it, so the high drop rate from the time of enrollment until infusion. And this is a problem in someone who has proliferative relapse leukemia. So looking at the sequence of the different immune therapy, this is a study look at patients who receive blinatumomab after intuzumab or intuzumab after blinatumomab. And you can see actually the response for both scenarios were comparable. In the ZUMA-3 study, receiving CAR T cells after blinatumomab and intuzumab did not impact response. In our study, having prior blinatumomab or intuzumab also did not affect response. In recent study shows, although blinatumomab did not affect the response of CAR T cells, but if you fail to respond to blinatumomab before, the response rate for CAR T cells is lower, as well as the cumulative incidence of relapse. So failing blinatumomab, being refractory to it, it seems to kind of impact the response to CAR. But there are studies combining different actually immune therapy together. So you have the famous mini-CVD plus intuzumab plus blinatumomab from MD Anderson, where they give intuzumab with chemotherapy, then patients receive blinatumomab consolidation when they are in remission and MRD negativity. And this showed to kind of extend the survival and outcomes of these patients, both frontline and relapse refractory disease. So these are some of the factors that influence the decision for selecting salvage therapy. So patients who relapse after transplant, we favor CAR T cells because the durability of remission in case we're unable to proceed with second transplant. Patient with extramedullary disease, we favor CAR T cells because it has more activity in extramedullary disease. But in intuzumab, there is some data, especially if you use it with chemotherapy. For patients with CNS involvement, we prefer CAR T cells because that's the only agent that actually can clear the CNS disease. For patients with relapse ALL with high disease burden, we prefer to start with intuzumab because its high disease burden does not impact the response. And sometimes you can go to CAR T cells after, or even CAR T cells if you're able to maintain the disease until the cells are made.
For proliferative disease, intuzumab can be helpful. If the patient had low disease burden and they're transplant eligible, we prefer blinatumomab since it is safe and high response rate. If the patient is transplant eligible, but they're fit, you could consider CAR. They can give durable remission, but other agents are an option. PH like ALL is another disease we haven't discussed, but all these agents seems to be actually active in this setting. Now, given the success of this agent in the relapse refractory disease, there's a motivation to move this agent to frontline setting. So it will be a safer approach because they don't have the chemotherapy toxicity, especially in frail and at high-risk patients, such as older patients. Potentially, they're more effective in high-risk disease, where high-risk cytogenetic, they predict refractoriness to chemotherapy. It doesn't seem to kind of predict response to immune therapy. And it can improve the quality of the responses, and maybe we can avoid allogeneic transplant in CR1 in more patients with newly diagnosed ALL. And this was tried in different studies. So blinatumomab was used as an induction and consolidation in older patients with ALL in the SWAG study. And the patient received blinatumomab induction, then consolidation, then they received pump maintenance. And even patient didn't receive cytoreduction, the response rate was 66%. Even the median bone marrow plus was 87%, and we know this will correlate with the response. So maybe it's not the best strategy to give blinatumomab alone, but even with that, it produced high response rate. And the long-term survival in older patients was better compared to historical control. Now, an exciting study presented last ASH is giving blinatumomab as a consolidation for patients in MRD negative, where patients, they receive the ECOG 1910 regimen, and if they achieve MRD negative, they were randomized to either blina plus chemo versus chemo, and the blina arm was associated with overall survival and better relapse-free survival, and this may change actually the way we treat frontline therapy in patients with B-cell ALL. Blinatumomab was also used as frontline therapy in Ph-positive ALL, and it was tested in different studies like the D-ALPA with the dasatinib, the SWAG 1318 with the dasatinib, and very exciting study of ponatinib and blinatumomab as frontline therapy, where you see the survival curves very high. Intuzumab was also actually is being introduced as a frontline therapy in older patients with B-cell ALL. There is the MD Anderson mean hyper CVD plus intuzumab. You have the EWAL intuzumab where they use it with chemotherapy. It was presented recently, as well as the GMAIL initial one where intuzumab was used with frontline chemotherapy with low-dose chemotherapy. And they all actually show high response rate, lower actually non-relapse mortality. But also this can be extended to CAR T cells. We have a study here actually for older patients with newly diagnosed B-cell ALL who achieve remission rather than keep going with alternative cycle of chemotherapy or bone marrow transplant where we don't see good outcomes. In these cases, we will give them one dose of CAR T cell therapy as a consolidation. We'll hope when we give it in patient in remission, low disease burden, healthier T cells before the patient go through multiple cycles of chemotherapy, maybe this approach will be curative and we don't have to kind of expose them to different treatment and transplant toxicities. Thank you. I think this is my last slide. Quisiera empezar con algo muy interesante del caso que nos presentó Guadalupe, que es sobre la discrepancia de la medición de enfermedad residual medible cuando lo hacemos por dos métodos distintos, como en este caso, que tenía una enfermedad residual no detectable por PCR, pero sí detectable por citometría de flujo. Entonces, quisiera preguntarle al doctor Aldos, en su experiencia, ¿qué tan frecuente ve estas discrepancias entre PCR y citometría de flujo en este escenario de Filadelfia positivos y cómo interpretarlos? Bueno, lo vemos frecuentemente, pero me sorprende de hecho
que la citometría de flujo sea positiva y el PCR sea negativa. Con más frecuencia se ve que el PCR es positivo, pero la citometría de flujo es negativa. Y a veces puede ser un CML subyacente y es por eso que vemos esta discrepancia. Ahora, no es poco común y el pronóstico de eso no es muy frecuente. En estos casos vamos a trasplante y continuamos con inhibidores de tirosina sinasa. En ese caso es inusual, yo realmente no lo he visto. Sí, es interesante. Y hay una pregunta para la doctora Daniela acerca de cuestiones prácticas en cuanto a la detección o la toma de muestras para la enfermedad residual. ¿Cuáles serían los consejos que tú podrías dar en cuanto a cuestiones prácticas, metodológicas, para poder tomar y entregar la mejor muestra a las personas en el laboratorio que están haciendo enfermedad residual? Creo que nos podemos enfocar en citometría de flujo porque sabemos que es lo que se hace en todo el país. De acuerdo. Entonces, para evaluarla por citometría de flujo, si son leucemias de inmunofenotipo B, entonces preferimos médula ósea. Si son de inmunofenotipo T, las podemos tomar de sangre periférica o médula ósea, que ya vimos que tienen más o menos el mismo rendimiento. Y en cuanto a la técnica, tiene que ser del primer aspirado, idealmente tiene que ser de cresta ilíaca, porque sabemos que el esternón pues no tiene tanta hematopoiesis como las crestas, por ejemplo, y es más probable que salga una muestra hemodiluida. Entonces tiene que ser de cresta ilíaca y tiene el primer aspirado que se tome, la primera muestra que se toma, porque vemos que se toman varias muestras para seguimiento de los pacientes, tiene que ser la que vaya a citometría de flujo y el volumen no debe superar los 5 mililitros, mínimo 2, no más de 5 mililitros, para evitar hemodilución con sangre periférica y evitar los falsos negativos. Ahora, si tenemos una muestra que no da los 2 mililitros en una punción, hay que cambiar el sitio de punción, no puncionar el mismo lugar porque puede salir hemodiluido e intentar pues completar la muestra para que sea adecuadamente procesada. De acuerdo, muchas gracias. También una pregunta dirigida al doctor Aldos, que sabemos que pues la tendencia en el mundo está siendo también pues la medición por secuenciación de nueva generación. Y hay resultados pues muy impresionantes donde parece casi un grupo de pacientes curados cuando la enfermedad residual no se detecta por secuenciación. ¿Ustedes lo están haciendo y cuál es su impresión y su experiencia con este método? Sí, hacemos un tipo de secuenciación de siguiente generación y es más sensible que la citometría de flujo y es pronóstica. Si tienen una persona que tiene una secuenciación de siguiente generación positiva, no le va tan bien que con una citometría de flujo. Así que lo usamos más recientemente y se requiere tener la muestra original. Ha habido casos en que no podemos hacer la secuenciación clonal en estos pacientes. Y cuando usamos NGS en casos en que no podemos, si estamos debatiendo si llevar un paciente a trasplante o no. Así que si no podemos decidir, quizás son MR positivos después de la inducción. A veces se usa en estos casos y se usa más frecuente para células CAR-T para decidir si debemos llevar al paciente a trasplante o a un segundo trasplante o no. De acuerdo, muy interesante. Y también hay otra pregunta para el doctor Aldos muy interesante con respecto a la enfermedad residual en las leucemias Filadelfia positivas, que probablemente pues es un escenario el que más ha cambiado en los últimos años en leucemia linfoblástica aguda, que hace mucho pues era el peor escenario y hoy en día vemos estas curvas con blinatumomab y ponatinib pues prácticamente planas hasta arriba. Pero en el escenario de enfermedad residual, pues existe todavía discrepancia sobre trasplantar o no a estos pacientes. Entonces, ¿cuál es su conducta en estos pacientes que tienen pues PCR indetectable a los 3 meses de tratamiento? ¿Los están trasplantando o no? Bueno, es muy debatible. Mi institución
hacemos pacientes para LLA-PH positiva, pero tuvimos una reunión para hablar de si debemos trasplantar a estos pacientes o no, si llegan a la remisión completa en 3 meses, solía ser pronóstico. Creo que se debe tomar caso por caso. La remisión completa predice una mejor sobrevida y no se beneficia de trasplante para estos pacientes si hay una lesión, si este paciente tiene alto riesgo de recaída o si llegó a remisión completa y aún así va a trasplante. Para pacientes que llegan a la revisión completa en 3 meses, depende del TKI que reciban. Algunos reciben en primera línea y parecen tener mejores desenlaces que aquellos que reciben imatinib o dasatinib. Así que se debe tomar caso por caso. Solemos trasplantar a otros pacientes con LLA-PH positiva, pero más recientemente hemos cambiado en especial, ya que el blinatumomab se vuelve parte de la terapia de primera línea en estos pacientes. Esos son los desenlaces que obtenemos con este abordaje. De acuerdo. Pasando ya un poco a la parte de inmunoterapia, eh, quiero comenzar con algunas preguntas enfocadas al rituximab, que tal vez es como lo primero y un poco pues, más viejito que tenemos de inmunoterapia en leucemia linfoblástica aguda. Y quisiera comenzar preguntándole a la doctora Daniela Pérez, en su centro, ¿qué conducta utilizan en la utilización de rituximab en leucemia linfoblástica aguda? ¿Algún corte de CD20 y lo incorporan o no al tratamiento? Pues el corte de CD20 que tomamos en cuenta para positividad es 20%. El problema es que en nuestro centro pues no tenemos acceso a Rituxi, ¿no? No lo tenemos todavía por esta nueva forma de pedir quimioterapia que es a través de AMATES y pues la previa que es Seguro Popular tampoco. Entonces pues realmente no es posible por las cuestiones económicas del hospital, ¿no? Se ha pedido, esperemos que nos llegue, pero pues no lo logramos. Okay. Y doctor Aldos, sabemos que este 20% pues fue un poco arbitrario en muchos de los estudios que incorporaron rituximab y que hay evidencia de que probablemente pues con una menor expresión de CD20 se sigan beneficiando de agregar rituximab. ¿Cuál es su conducta? Bueno, en el MD Anderson la usan para cualquier expresión de CD20. De hecho, esperamos una expresión del 20% o más para dar rituximab. También usamos el régimen CLAGB. Y más recientemente, lo que hemos incorporado, inclusive con el régimen de aspirado pediátrico, es rituximab, que tiene una expresión CD20 y por lo general 20%. De acuerdo. Quiero hacerle también al doctor Aldos una pregunta que seguramente tendrá cosas interesantes que decirnos por la población que trata en California, que sabemos pues que hay muchas personas de origen hispano-latino viviendo en California. Y hay pues mucha evidencia de una prevalencia mayor o una incidencia mayor de leucemias Philadelphia-like en este grupo de pacientes. Entonces, la primera pregunta al respecto sería, ¿cómo están ustedes buscando, por qué métodos están buscando las leucemias Philadelphia-like? Bueno, tenemos pruebas, y yo diría que la mayoría de para la mayoría de las leucemias Philadelphia-like, pero también la expresión de diferentes gentes, yo diría que 95% se pueden detectar con nuestros métodos internos. CFL2 quizá representa 50% de todas las leucemias Philadelphia-like, así que vemos mucha leucemia Philadelphia-like en California por esta razón. De acuerdo. Doctor Mellón, ¿quiere hacer una pregunta? Adelante. Sí, gracias. Quiero preguntarle al doctor Aldos, los blastos de leucemia aguda linfoblástica en los casos de refractariedad
o recaída, con frecuencia tienen una mayor expresión de PDL1 y se ha intentado agregar al blinatumomab un inhibidor de PDL1. ¿Qué opina de esta forma de tratar de reducir o mejorar reducir la refractariedad o mejorar la eficacia de blinatumomab con el uso, por ejemplo, de nivolumab o algún otro inhibidor de PDL1? Sí, hay diferentes estudios sobre estos inhibidores con blinatumomab. Tenemos nuestros propios estudios aquí. Quizás tenemos más de 20 pacientes registrados en el estudio. Yo creo que funciona. Creo que estamos viendo mejores respuestas en alguien con alta carga de la enfermedad en comparación con un solo agente que es blinatumomab. Sí, vemos enfermedad extramedular, también recaída anti-CD20, pero al menos parece que funciona mejor para alta carga de la enfermedad. Y otro abordaje para alta carga de la enfermedad es la citorreducción. A veces les damos dexametasona una semana antes de darle blinatumomab. Realmente no tengo los datos, pero desde mi propia experiencia yo veo mejores respuestas en estos casos cuando reciben quimioterapia. Alguien con alta carga de la enfermedad no tiene caso dar blinatumomab como único agente. Y si quieren dar blina, es mejor darle quimioterapia seguida de blinatumomab. Hay mejores probabilidades. Gracias. De acuerdo. Creo que otro tema muy interesante del que tenemos varias preguntas también es lo relacionado a infiltración al sistema nervioso central y enfermedad extramedular en general, que el doctor Aldos nos presentó datos muy interesantes de blinatumomab en enfermedad extramedular. Y creo que particularmente hablando de sistema nervioso central, la idea inicial que teníamos es que pues en pacientes que tenían infiltración al sistema nervioso central, pues ya no podíamos nunca dar blinatumomab porque los pacientes pues no habían sido incluidos en los ensayos clínicos iniciales. Aunque después ha habido un poco más de evidencia de que tal vez no es así, simplemente tenemos que dar por separado tratamientos dirigidos al sistema nervioso central. Entonces, ¿cuál es su opinión al respecto, doctor Aldos? No creo que blinatumomab sea activo en el sistema nervioso central. Es seguro dar quimioterapia intratecal al mismo tiempo que blinatumomab. Inicialmente evitaron ese tipo de quimioterapia con blinatumomab por la preocupación del aumento de la toxicidad del sistema nervioso. Nosotros reunimos los datos y de hecho no encontramos un aumento de riesgo de toxicidad en el sistema nervioso central al dar la quimioterapia intratecal con blinatumomab, pero no creo que sea activo blinatumomab en el sistema nervioso central. Si el paciente lo tiene activo, depende, si es por una cuestión de la enfermedad alto, entonces evitaría blinatumomab. Si es un bajo nivel, quizás el paciente pueda tener enfermedad residual mínima positiva en la médula, pudiera ser seguro dar quimioterapia con blinatumomab y podríamos quitar los blastos del sistema nervioso central, pero yo favorezco una vez más a las células CAR-T porque ha sido probado a mayor eficacia en los pacientes con enfermedad en el sistema nervioso central, incluyendo parenquima. De acuerdo. Y un poco de la mano con esto, una pregunta para la doctora Daniela Pérez es en su centro, tomando en cuenta pues el acceso, lo que se tiene, ¿cómo tratan las recaídas aisladas al sistema nervioso central? Muy bien, pues nosotros hacemos las punciones seriadas, hacemos de 4 a 6 punciones hasta que negativiza el líquido cefalorraquídeo, luego se siguen de punciones semanales y reforzamos el tratamiento con ya sea dosis altas de metotrexate o dosis altas de citarabina. Y la idea es pues consolidar con radioterapia en los pacientes en los que se puede, ¿no? Para una primera recaída aislada sistema nervioso central. Para los pacientes que tienen una segunda recaída sistema nervioso central o tercera recaída, pues utilizamos más o menos el mismo protocolo. Lo único que invertimos es si se utilizaron dosis altas de metotrexate de primera instancia, usamos de citarabina ahora o al revés, y ahí sí o sí se van a radioterapia.
La cuestión es que pues todos sabemos lo difícil que es el tratamiento de las recaídas aisladas al sistema nervioso central y que son enfermedades que pues normalmente persisten, ¿no? Pero así los tratamos. De acuerdo, muy interesante. Y un poco en relación a esto, quisiera preguntarle al doctor Aldos, en su práctica hoy en día, creo que también la radioterapia a sistema nervioso central y neuroeje son de las cosas que más han ido cambiando en los años en sus indicaciones en leucemia linfoblástica aguda. En su práctica, ¿a qué pacientes es a los que trata, ya sea de forma profiláctica o terapéutica, con radioterapia hoy en día? Actualmente raramente utilizo la radioterapia en LAL, por lo general quimioterapias IT, y la única excepción serían tal vez los pacientes con recidiva parenquimal, como SMS en lugar de CS. Y en estos casos trato de darles refuerzos craneales antes del trasplante, por una semana antes del condicionamiento para el trasplante de médula ósea. En los pacientes que tienen enfermedad refractaria recidivante muchas veces o que se utiliza esto como terapia paliativa, aquí es donde quizás utilizaría radiación, pero no lo utilizo de forma profiláctica y para sistema nervioso central 3, si es solo líquido cefalorraquídeo, normalmente uso terapia intratecal y uso un trasplante basado en radiación. De acuerdo. Otra pregunta muy interesante es que nos llamó la atención para el doctor Aldos que en su protocolo que nos presentó al final sobre terapia celular, vi que incorpora la realización de un PET-CT en estos pacientes. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la utilidad de hacer un PET en estos pacientes y si lo están haciendo de rutina en leucemia linfoblástica aguda? Solamente si tienen enfermedad extramedular es una forma de seguir en la respuesta al tratamiento, pero no lo hago por lo general. En el tiempo de diagnóstico no hago realmente PET a menos que haya la indicación, y si se sospecha la enfermedad extramedular y me quiero asegurar de que la enfermedad se haya resuelto con el tratamiento, esto es lo que hago y para esto uso el PET scan después. De acuerdo. También hay otro grupo de preguntas más enfocadas en trasplante, que también creo que trasplante en leucemia linfoblástica aguda han ido cambiando las cosas en los últimos años. Y algo que siempre ha sido muy controversial en leucemia linfoblástica aguda es que sabemos que tener una enfermedad residual positiva es un predictor muy importante de recaída post-trasplante. Pero por otro lado, también es lo mejor que podemos hacer para estos pacientes. Si tenemos blinatumomab, pues probablemente es el escenario ideal para negativizarlo y después trasplantarlos, pero cuando esto no se logra, ¿qué hace usted, doctor Aldos? ¿Meterlos a trasplante con una enfermedad residual o intentar más tratamiento con la idea de querer negativizarla antes del trasplante? Pues intento dejarlos negativizarlos antes. Normalmente con blinatumomab la mayoría de los pacientes van a lograr la enfermedad mínima residual negativa. Vemos algunas discrepancias en la LAL Filadelfia positiva, donde PCR sigue siendo positiva. En estos pacientes los llevo a trasplante porque tenemos TKI que podemos dar como terapia de mantenimiento después del trasplante, pero fuera de la Filadelfia positiva, mi objetivo sería lograr la negatividad antes de ir a trasplante, y si no puedo, entonces tenemos protocolos en los que podemos dar radiación un blanco de alta dosis para los pacientes con enfermedad mínima residual positiva. De acuerdo. Otra pregunta muy interesante es sobre los acondicionamientos en trasplante en leucemia linfoblástica aguda, ¿no? Hace unos años, pues hubo un trabajo muy claro en ASH donde se mostraba que incorporar irradiación corporal total daba un claro beneficio en supervivencia en una población pediátrica, y en adultos de pronto queda un poco menos claro que realmente sea necesario incorporar irradiación corporal total. Entonces, ¿cuál es su pensamiento al respecto? Yo aún soy
creyente de la radiación de cuerpo total y estoy sesgado porque esta es la práctica de nuestro centro también y nuestros desenlaces tienen que ver con esta radiación, con una fase de radiación. Estuve en algunas instituciones antes en las que solo utilizábamos quimioterapia como base y veo más recidivas después del trasplante en comparación con lo que veo al utilizar la radiación de cuerpo completo. Así que utilizo por lo general la fraccionada de cuerpo completo más frecuentemente. De acuerdo. Moviéndonos un poco, doctor Mellón, adelante. Sí, quisiera preguntarle al doctor Aldos también. Sabemos que la eficacia de blinatumomab depende, como él ya lo mostró, de la carga tumoral y también de si existe enfermedad extramedular. Pero ¿sabemos si hay algunas otras características biológicas o del inmunofenotipo o de algún otro tipo que hagan que los blastos sean mucho más sensibles al efecto de blinatumomab? Y esta pregunta va en relación a los costos de blinatumomab en los países en desarrollo. Si uno pudiera usar dosis menores en los pacientes con solamente enfermedad residual medible positiva, uno pudiera tener mejor acceso a blinatumomab, pero para eso sería ideal tener algunas características de una mayor eficacia de blinatumomab en ciertas poblaciones. ¿Existen estos datos? Bueno, mostramos antes que un microambiente de la médula ósea pudiera de hecho predecir la respuesta a blinatumomab. Vieron en St. Andrew diferentes marcadores biológicos y vieron que pudiera correlacionarse con blinatumomab. Un estudio interesante vio el Treg en circulación en sangre periférica antes de iniciar blinatumomab y si tenemos más Treg en la sangre antes de blinatumomab había una relación con una menor respuesta y de hecho hicieron un modelo murino y mostraron cómo esto pudiera reducir la eficacia de blinatumomab. Y siempre he tenido esta idea, de hecho, de si pusiéramos tal vez depletar las Treg y si esto pudiera mejorar la respuesta de blinatumomab. Pero en cuanto a la dosis que preguntan sobre el blinatumomab, pudiera ser que una menor dosis pudiera ser menos costosa y también efectiva para enfermedad mínima residual, pero sin estudios sería difícil afirmarlo, por cierto, si sería activa o no. Pero creo que es un buen estudio este que muestra y podemos discutirlo con Amgen. Tal vez pudieran estar interesados en que se hiciera en México o en algún otro país en desarrollo. Muy interesante. Y un poco hablando de lo que sucede en países en desarrollo, como es México, es una realidad que la mortalidad relacionada al tratamiento sigue siendo un problema relevante en nuestra población. Y se ha trabajado mucho en cambiar, moverse a esquemas de tipo pediátrico y con esto se ha reducido al menos la mortalidad en inducción. Pero no sé si, Daniela, pudieras platicarnos un poco, trabajando en una institución pública con un volumen muy grande de pacientes, cómo están en cuanto a cuidados de soporte y mortalidad relacionada al tratamiento y qué retos identificas tú con este volumen pues tan grande de pacientes. Híjole, pues yo creo que de los retos más importantes es poder asegurar que nuestros pacientes reciban, uno, las profilaxis oportunas, ¿no? Tanto de estimulantes, de factores estimulantes de colonias como de antibióticos profilácticos. La otra es el acceso de nuestros pacientes a las terapias intensivas, porque bueno, las complicaciones en inducción probablemente no disten no tanto de las que vi, por ejemplo, con ustedes en el instituto. La diferencia es que el acceso de nuestros pacientes a las terapias intensivas pues es súper difícil, ¿no?
como ustedes comprenderán, pues el triage en hospitales tan grandes cambia, ¿no? Entonces cambia del paciente que tiene mayor probabilidad de lograrlo versus el que tiene cáncer, que de por sí ya tiene cáncer y se va a morir. Entonces, los recursos humanos y de infraestructura para aguantar, digo, nosotros somos un servicio que tiene 55 camas, ¿no? Solamente para hematología, 30 de las cuales están ocupadas solo por pacientes con leucemia linfoblástica aguda, quitando a los de leucemia mieloide, ¿no? Entonces, ese es el principal reto. Y después el acceso temprano a los antibióticos, ¿no? Y antibióticos de amplio espectro. Y el problema en nuestro hospital son las resistencias bacterianas tan importantes que hay a varios fármacos. Entonces, esto ha hecho que la decisión de a quiénes tratar, por ejemplo, con carbapenémicos, cambie, ¿no? Entonces, nuestra primera opción de tratamiento, diferente a lo que se ve en el instituto, es ir escalando hacia arriba el tratamiento y no al revés, ¿no? Que son estos pacientes que son de alto riesgo, se les da una bomba y se desescala cuando mejora el resultado. Entonces, pues esos son los retos. Bueno, nos va bien, nosotros intentamos al menos acá ir titulando como en los pacientes pediátricos, sobre todo en el grupo AYA, de acuerdo con los resultados de enfermedad Meible residual, si intensificamos un poco el tratamiento o si nos vamos con esquema de estilo pediátrico, ¿no? Entonces, pues eso ha ayudado un poco a disminuir las complicaciones, pero bueno, estas como todos entenderán, pues siempre existen, ¿no? Uh-huh. De acuerdo, y es un tema que es una realidad y es muy relevante y se tiene que trabajar en eso, pues como país y como sociedad, ¿no? Y a lo mejor el doctor Aldos, las complicaciones que ves son un poco distintas, pero seguramente lo verán también algo que nosotros empezamos a ver cuando nos movimos a estos esquemas de tipo pediátrico, que son todas las complicaciones metabólicas y particularmente la hepatotoxicidad asociada a asparaginasa en esta población joven. ¿Ustedes están haciendo algún tipo de método para predecir hepatotoxicidad o algún tipo de prevención para la hepatotoxicidad en esta población? Creo que es muy importante cuando se da PEG aspergillasa reducir la dosis para los pacientes obesos. En nuestro caso, por ejemplo, los pacientes de más de 40 años o si son obesos con más de 30 de IMC, lo reducimos de 2.000 a 1.000 unidades por metro cuadrado. Y incluso en los pacientes que no son obesos, no utilizamos las dosis pediátricas, las 2.000 unidades internacionales por metro cuadrado. Nos permiten mantener la depresión por un par de semanas después. Y con frecuencia en los pacientes obesos o de alto riesgo para la hepatotoxicidad damos alcarnitina como profilaxis. Vemos la alcarnitina como tratamiento, pero no parece ser muy efectivo, aunque hay datos que muestran que puede funcionar mejor de forma profiláctica en estos casos, por la preocupación de la hepatotoxicidad y la neutropenia. Muchas veces lo que yo hago cuando veo un riesgo alto de hepatotoxicidad es dar pegaspergilasa en el día 15 en lugar del 4 y toma 2 semanas que suba la bilirrubina y en ese momento el paciente ya no tiene neutropenia. Y esta combinación es lo que nos ha ayudado en la neutropenia y la hipobilirrubinemia. Y por lo general doy profilaxis con Lovinox en los pacientes en el hospital como inducción, porque aquí es donde vemos mayor riesgo y no reemplazo el fibrinógeno con crioprecipitado, porque cuando lo reemplazamos, de hecho, podemos inducir la trombosis y el riesgo de hemorragia es muy raro con pegasperginasa. Y damos terapia con misiclovir, con profilaxis. En lugar de azoles, damos otras opciones para profilaxis fúngica porque pudiera aumentar mayores riesgos. Y damos naprogene. Lo damos frecuentemente en los pacientes adultos. En el día 15 trato de evitar la neutropenia al máximo. De acuerdo, sí, sin duda, los cuidados de soporte y tratar las complicaciones, pues son parte fundamental y que es pues un porcentaje muy alto de lo que ha hecho mejorar
las cosas en leucemias agudas en general. Tenemos también algunas preguntas interesantes sobre las leucemias T, que por cuestiones de tiempo no enfocamos tanto la sesión en eso, pero sin duda hay cosas interesantes en el panorama de las leucemias T. Entonces quisiera preguntarle al doctor Aldo si nos pudiera dar pues como un breve panorama de qué es lo que ve más interesante, novedoso en las leucemias T. Perdón, ¿se refieren a LAL de células T? Sí. Bien, en LAL de células T lo que ha cambiado con la introducción de Europina en la consolidación en este estudio para los pacientes hasta la edad de 30 parece que puede reducir el riesgo de recidiva y particularmente en el sistema nervioso central. Cuando tenemos pacientes jóvenes con LAL en células T de 30 o menos, le damos dilarapina como parte de la consolidación. Para la enfermedad refractaria recidivante, esto sigue siendo un problema. Hay opciones limitadas, pero tenemos las células, CAR-T7CD7, CAR-T7 son recientes y de fácil adquisición con nuevos datos muy emocionantes para los pacientes con LAL de células T. Parece que la combinación de venetoclax y acecitidina puede funcionar muy bien para estos pacientes en los que no son una no es muy activa, pero venetoclax parece ser más activo. Estuvimos emocionados sobre los inhibidores NAT, pero no parecen ser muy activos en LAL de células T. Desgraciadamente, más allá de eso, la LAL de células T sigue siendo una enfermedad con necesidades terapéuticas no cubiertas y se vuelve muy agresiva. Y tratamos de optimizar la terapia inicial y si hay algunas características de alto riesgo, tratamos de movernos rápidamente hacia el trasplante. Ha habido cierta emoción con daratumumab, que es un anticuerpo monoclonal de CD38 en LAL de células T, pero parece estar más activo en un nivel bajo de la enfermedad y hay un estudio nacional continuo que lo revisa para LAL de células T con enfermedad mínima residual en adultos y en adultos hay un estudio de combinación con daratumumab también. De acuerdo. Y una última pregunta también muy interesante para el doctor Aldos, que ya seguramente lo cansamos con tantas preguntas, pero es interesante. En el contexto de las leucemias Philadelphia-like, ¿cómo va la información en cuanto a agregar alguna terapia blanco, ya sea algún inhibidor de tirosina en los tipo ABL o un inhibidor de JAK2 en los relacionados a CRLF2? Bueno, los datos aún son muy tempranos y para los inhibidores de JAK2 hay estudios continuos. El problema de los inhibidores de JAK2 es que pueden ser tóxicos. En este momento, de hecho, no he agregado inhibidores de JAK2 o JAK2 para ABL y para Philadelphia-like. Utilizo inhibidores para los pacientes con enfermedad mínima residual resistente o refractaria recidivante y un solo agente no funciona tan bien, en particular si tenemos enfermedad refractaria recidivante. Pudiera ayudar a dar quimioterapia antes para Philadelphia-like. Es importante saber esto porque es común, estoy seguro de que es común en México, la vemos frecuentemente en California por la población hispánica que es alta y esta población suele tener enfermedad mínima residual persistente con quimioterapia. Vemos venetoclax con quimioterapia para ver si esto puede mejorar la respuesta. Pero estos pacientes tienden a responder a blinatumomab, intisumab y CAR-T. En los pacientes con enfermedad mínima residual continua, damos blinatumomab temprano y los llevamos a trasplantes, lo que tendemos a hacer. Al parecer, los desenlaces del trasplante para PH-like no son muy distintos de los de células B de alto riesgo. Publicamos una tabla recientemente y los resultados son comparables. En ambos lo que podemos ver son resultados sin trasplante. Así que tendemos a ser agresivos de cualquier forma para llevarlos a trasplantes y si logramos tener MRD negativo o con o sin trasplante, sigue siendo un debate. Hay algunos subgrupos que tienden a tener un riesgo más alto
como CLL2 y tenemos JAK2 con mutación o fusión. Estos pacientes tienden, de hecho, a tener un mayor riesgo de recidiva y, de hecho, si logran una enfermedad mínima residual negativa, es más probable que los llevemos a trasplante. Lo que ocurre con los pacientes que llegan a ser negativos en enfermedad mínima residual después de la consolidación, pero eran positivos después de la inducción, preferimos llevarlos a trasplante porque siento que son de alto riesgo. Y bueno, sigue siendo un área con necesidades terapéuticas no cubiertas. Necesitamos más estudios. Hay estudios de primera línea que ven blinatumomab como consolidación, inotuzumab como consolidación. Y esperamos que después se puedan hacer subanálisis de estos estudios con la introducción de estas terapias de forma temprana, en particular si los combinamos con clonas ultrasensibles con enfermedad mínima residual, que necesitamos saber si trasplantamos a los pacientes o no. Creo que es un área en evolución. ¿Y ustedes revisan Philadelphia Like en México con frecuencia? La realidad es que tenemos, no en todos los lugares, se tienen los métodos para hacerlos. En algunas instituciones privadas es más fácil, en muchas de las instituciones públicas no. Y en algunas lo único que se tiene es la expresión de CRLF2 por citometría de flujo, que sabemos que muchos pacientes están ahí, pero no necesariamente todos los pacientes van a estar ahí y no necesariamente esa sobreexpresión correlaciona con un rearreglo en CRLF2, aunque en la mayoría de los casos sí. Y en los datos que hay, pues sí, aproximadamente la mitad de la población tienen sobreexpresión de CRLF2, que es un porcentaje muy alto, pero muy de la mano con lo que se ha visto pues, en la población hispana en Estados Unidos, ¿no? Y quisiera hacerle una última pregunta al doctor Aldos antes de dejarle las últimas palabras al doctor Mellón, que pues parece que todo va muy claro hacia incorporar estas inmunoterapias en primera línea, ¿no? Viendo estas curvas de supervivencia en las Filadelfia positivas con blinatumomab y ponatinib, pues ya se antoja tratar así a todos los pacientes con leucemias Filadelfia positivas y prácticamente todos los grupos en el mundo ya incorporaron la inmunoterapia en primera línea, ¿no? Y algunos incluso, pues la combinación tanto de inotuzumab con blinatumomab y también un número de pronto arbitrario de ciclos de blinatumomab, que esto conlleva pues a que los costos de estos tratamientos pues lleguen a ser impagables en muchos lugares del mundo, ¿no? Y también sabemos que un grupo de pacientes con esquemas de tipo pediátrico que logran enfermedades residuales negativas les puede ir muy bien con puro tratamiento sin necesidad de más. Entonces, la pregunta que a lo mejor es una pregunta un poco pues filosófica y que no hay datos tan claros, pero cómo poder saber de inicio qué paciente va a necesitar más, si vale la pena incorporar todo esto desde un inicio o serán eventualmente más costo efectivas estrategias guiadas por enfermedad residual. Creo que por ahora será más costo efectivo seguir la enfermedad mínima residual y la disponibilidad de genóticos después. Si tenemos más cargas genéticas, podremos utilizar esto más adelante y tal vez el resultado no sea tan bueno como usarlo anteriormente. Pero bueno, al ver la genética de la respuesta también depende de la genética de cada leucemia. Pero la ventaja de este agente es que puede reducir la quimioterapia y en los adultos, bueno, en los niños va bien, pero los adultos jóvenes de hecho siguen sufriendo con los regímenes pediátricos inspirados en los pediátricos. Empiezan bien, pero después en el tratamiento tendrán toxicidad y podrán tener más problemas. Incluso pasando por todo el tratamiento, los riesgos de recidiva siguen siendo altos, sinceramente. No lo sabemos, pero creo que será una terapia personalizada, individualizada, porque es una cuestión de precios. Incluso en los Estados Unidos no sé por cuánto tiempo más podamos sostener la economía dando tantos medicamentos que son extremadamente caros, son muy, muy caros. Sí, de acuerdo, sin duda un tema muy interesante. Adelante, doctor Mellón. Y solo para agregar que el uso en primera línea de la inmunoterapia en los pacientes de más edad, en los pacientes de la tercera edad, reduce la mortalidad
temprana, y en los países en desarrollo, como has dicho, que esta mortalidad asociada a quimioterapia es muy alta, puede ser, además de la eficacia, una razón para incorporarlos en primera línea y causar menos daño, menos mortalidad en estos pacientes. De acuerdo. Sí, pues yo quiero ya, por cuestiones de tiempo, agradecerles a todos. Muchas gracias, Guadalupe, por el caso muy interesante. A la doctora Daniela Pérez y al doctor Aldos por esta sesión, que creo que fue muy interesante, tanto las presentaciones como esta sesión de preguntas. Y ya le dejo al doctor Mellón las últimas palabras para cerrar el evento. Pues nada más para agradecer, como ya ha dicho la doctora de Michelis, tanto la presentación, la selección, el estudio del caso y la presentación por la doctora Ceja, la intervención también de la doctora Daniela Pérez y por supuesto también la participación del doctor Aldos, que nos ha dado una conferencia muy interesante y sobre todo en esta sesión de preguntas y respuestas, que creo que es una de las secciones más educativas. Le agradecemos el tiempo y la disposición a todos para contestar estas dudas, comentarios y preguntas que seguramente son muy interesantes para los hematólogos que se conectan tanto de México como de algunos países de Centro y Sudamérica. Muchas gracias y que pasen muy buenas noches y nos vemos en otra sesión de la Agrupación Mexicana para el Estudio de Hematología. Buenas noches.